La clase anterior estuvimos hablando de un tema que atañe a la filosofía, así como veíamos que el sujeto era un concepto moderno, la perspectiva de la filosofía latinoamericana ligado más a lo social, el pensamiento europeo ligado más a las perspectivas del individuo. Veíamos nosotros y analizábamos el concepto de lo absoluto. El tema era la reflexión de lo absoluto y de los hechos factuales. Estuvimos primeramente hablando de lo absoluto. Cuando hablábamos de lo absoluto, es netamente una tradición del pensamiento europeo, es decir, principalmente hablamos de lo universal. Aquello que permanece, aquello que no cambia, aquello que le da sentido a todo. Dentro de estas consideraciones, principalmente se ha estudiado la idea del bien, de Dios, de la razón universal en cuanto a lo absoluto. Y veíamos algunos antecedentes en el pensamiento griego. Entonces, nuestro objeto de estudio es el concepto de lo absoluto. Primero, con los antecedentes en los griegos. En los antecedentes griegos. Para los griegos, el absoluto era, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, el comienzo, el inicio de todo. Para Platón, las formas en las que el conocimiento ayuda a conocer la realidad mediante la razón. Es decir, que estaba centrado principalmente en la razón. Desde la razón comienza todo este análisis. Y hablábamos nosotros que para Platón, por ejemplo, la verdad se alcanza a través de la búsqueda por medio de la razón para alcanzar la idea absoluta, tratando de evitar los sentidos. Las corrientes de pensamiento de la cultura griega buscan un conocimiento sobre el mundo, sobre leyes universales. Entonces, este es la búsqueda de lo absoluto a través de las razones para los griegos. Esta idea, principalmente de la norma, de la ley, lleva a los griegos a tener una creencia de que su sociedad también debe estar guiado bajo el criterio de la razón y bajo el criterio de bien, es decir, que las polis deben organizarse conforme a la razón y conforme a algo absoluto, la idea de bien. Ese era nuestro antecedente para estudiar el concepto de lo absoluto en la filosofía. Entonces, es una reflexión sobre lo absoluto en una primera instancia y posteriormente la crítica de la filosofía latinoamericana. En cuanto a lo absoluto, entonces, tenemos el antecedente de la búsqueda desde la razón de esas ideas, de esas nociones absolutas. Para los griegos también estaba centrada en la perspectiva de la polis en cuanto al concepto de bien. Eso en cuanto al concepto de bien y el antecedente de los griegos. Eso debe estar puntualizado. Pero vamos a ir centrándonos ya realmente en lo que nos interesa. Vimos un poco el concepto de Dios como absoluto, en la perspectiva de Dios como principio, origen, fundamento de todo. Pero vamos hoy a revisar en cuanto a la reflexión de lo absoluto un tema mucho más relevante. La razón está dentro del mismo tema. La razón como lo absoluto. Nosotros decíamos que en la tradición filosófica se estudiaba lo absoluto como la razón universal, la idea del bien, la idea de Dios. En cuanto a la idea de bien, principalmente decíamos que los griegos tenían esta perspectiva, guiaban toda su organización en las polis conforme a la idea del bien como absoluto. En la época medieval, en cambio, el concepto de Dios como aquello, como lo absoluto, como el principio, como lo inmutable,
como lo uno. La razón como lo absoluto, principalmente aquí va a venir la crítica de la filosofía latinoamericana. En la modernidad, es propiamente la modernidad el proceso que la filosofía guarda con relación al cuestionamiento y la duda. La época medieval es moderno es un proceso que en filosofía, en cuestiones filosóficas, es un proceso que en filosofía guarda relación con la duda principalmente, tratando de evitar todo principio dogmático, todo principio hegemónico. Principalmente la modernidad nace con la lucha por contraponer la perspectiva al pensamiento medieval, donde Dios es el principio y el fundamento. La filosofía, la modernidad es un proceso donde la filosofía se basa o se fundamenta en la duda. Ya veíamos esto en la parte anterior, por ejemplo, con el pensador Descartes, que puntualizaba que la duda es el principio para alcanzar el conocimiento. El instrumento con el que se realiza este proceso, obviamente, es la razón. La razón nos permite alcanzar todo este proceso de duda, de pensamiento, de reflexión, la cual la razón problematiza, define la experiencia. El intelecto y las facultades del conocimiento humano se tornan fundamentales para la reflexión de la realidad. Entonces, la razón es la forma por la cual reflexionamos sobre la realidad. Frente a esta perspectiva, esta es la idea de la modernidad y la razón como concepto de absoluto. Frente a esta realidad, algunos interpretan que la filosofía moderna lleva a pensar una consagración ciega de la razón, en que se centra toda la perspectiva de el pensamiento moderno, supuestamente en la razón, como forma única de adquirir conocimiento. La única vía de adquirir el conocimiento es la razón. La única forma por la cual yo alcanzo el conocimiento es por medio de la razón. La expresión máxima del desbordamiento de la razón está en el problema y la generación de un nuevo absoluto. Hemos visto dos absolutos. La idea del bien como lo absoluto, lo que se quiere alcanzar, quiere decir. Es decir, todo lo que se hace para llegar a ese objetivo. El bien, por ejemplo, en los griegos. Dios, por ejemplo, el conocimiento de Dios en la época medieval. Para la modernidad, el camino será la razón. Hegel describe la continua progresión que existe en las formas de conocimiento y esto culmina realmente en un saber absoluto. Es como yo les decía, para Hegel es de esta manera, ir escalando hasta llegar a la razón absoluta. Entonces es un proceso del cual vamos nosotros siguiendo. Esto para Hegel. Para Hegel, entonces, culmina en un saber absoluto con una visión del fin o de lo que se debe alcanzar. En la filosofía de la historia de Hegel, la idea de saber progresivo conducirá a pensar una superioridad europea. ¿Por qué razón? Y aquí, mucho ojo, este es el punto central. Hegel dice que es así el conocimiento y que la guía que nos permite alcanzar esto es la razón. Voy a plantearlo aquí de esta manera para que se entienda. Para Hegel,
y para todos los pensadores modernos, el camino es la razón, pero es una continua y progresiva, poniéndolo de esta manera como una escalera que yo voy subiendo para alcanzar realmente la razón absoluta. Poniéndolo en comparación con Platón, por ejemplo. El camino para llegar al mundo de las ideas realmente es la razón. Debo obviar todos los sentidos e irme guiando por el conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón esta perspectiva es la que se plantea como la que se critica en la filosofía latinoamericana? ¿Por qué los europeos bajo esta perspectiva piensan que el europeo está por encima de los demás? Porque los europeos creen, sobre todo los alemanes, que son herederos del pensamiento griego. Entonces ellos estarían, digámoslo así, en este punto, dentro del conocimiento, porque están más cerca de alcanzar el conocimiento. En cambio, América Latina y los países conquistados estarían en este punto, por decirlo, o en este punto. Si se dan cuenta, esta es una idea de superioridad frente a lo que se piensa como idea de conocimiento. Por lo tanto, ¿quiénes tienen el conocimiento? Los europeos. Y América realmente está relegado al pensamiento europeo. ¿Se entiende? ¿Alguien alguna duda? Por favor, preguntarán si no se entiende. Más allá de Lisen, puedo apagar la cámara. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, sintetizando, para Hegel y algunos de los pensadores, sobre todo el idealismo alemán, el objetivo es alcanzar la razón, o como lo diría Platón, el objetivo es llegar a la idea absoluta, a esa idea que no cambia, que permanece, a la razón absoluta, al conocimiento como tal, alcanzar el conocimiento. Ese es el objetivo. Y la guía necesariamente es la razón, porque es la única forma por la cual yo puedo alcanzar el conocimiento. Esta perspectiva supone que hay grupos o personas que están más avanzadas en el conocimiento, que han llegado más allá en el análisis del conocimiento. Y según Hegel y algunos pensadores son los europeos, porque ellos son herederos del pensamiento griego, han estado cultivando el pensamiento. En cambio, América está por debajo de esta consideración. Esta consideración de la razón como progreso, que ha sido altamente criticada en América Latina. Este es el concepto que se ha criticado, es la idea de progreso. Como les decía yo, sus mamás les ven en esta parte de la escalera. Dicen, mi hijito ya está grande, ya puede tomar decisiones, ya no es un niño. Obviamente les falta todavía mucho más, pero ya puede tomar decisiones. Cometen ustedes un error igual que cuando eran niños. ¿Qué pasa? Se cae toda esta perspectiva de progreso. Esta es la idea que va a irse cuestionando desde la filosofía latinoamericana. Hemos visto entonces un poco de los antecedentes griegos, un poco de la concepción de Dios como lo absoluto, pero aquí va centrándose realmente la idea puntual de la crítica del pensamiento latinoamericano a la filosofía europea. La razón absoluta. El absoluto o lo absoluto con la perspectiva de la razón como aquello absoluto, aquello que debemos guiar. Por lo tanto, si todo es lineal, si todo es progresivo, va a haber un grupo que va a estar por encima de los demás. Y ese es el pensamiento europeo. Por lo tanto, la verdad va a ser solo el pensamiento europeo y todo lo que esté por debajo va a ser falso porque no han alcanzado el conocimiento que se debería. Esta ilustración sintetiza realmente toda la perspectiva de la crítica que se va a hacer desde la filosofía latinoamericana.
a la razón como absoluta y sobre todo al criterio del progreso desde la perspectiva europea, la industrialización, la época de la revolución industrial, el proceso del conocimiento y todos estos elementos desde Europa como eje motor. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Vamos a sintetizar entonces esta perspectiva para entrar a la crítica del pensamiento latinoamericano a estas ideas. Con sus propias palabras, explique qué es la idea de lo absoluto. ¿Qué es lo absoluto prácticamente? ¿Qué es la idea de lo absoluto? Desde sus propias palabras, con sus propias palabras. ¿Cómo podríamos definir lo absoluto? Vamos a ir viendo. Traten de mentalizar y puntualizar. Hemos visto entonces algunos elementos que les pueden llegar a ustedes a definir qué es la idea de absoluto. ¿Qué es esta idea de absoluto? ¿Qué es lo absoluto? Vemos que lo absoluto dentro de la idea del bien, de Dios, de la universidad, de la razón como lo absoluto. Pero ¿qué es lo absoluto? ¿Cómo podemos definirlo? Vamos a ver algún criterio de ustedes. Vayan respondiendo para irles preguntando y voy con la siguiente parte, que es lo que ya nos Pero, profe, ¿qué es lo que nosotros creemos que es o que, o sea, Lo que es, pero desde, con sus propias palabras, de su punto de vista, poniéndolos. Con sus propias palabras explique lo que es lo absoluto. A ver, vamos viendo. Ámbar, ¿qué me dice? ¿Qué es la idea de lo absoluto? ¿Qué es lo absoluto? ¿Qué entiende por absoluto de lo que yo he venido hablando? ¿Qué es absoluto? Pónganse a contestar, analicen. Alguien que haya podido sacar alguna definición. ¿Qué es la idea de absoluto? ¿Qué es lo absoluto? ¿Qué se entiende por absoluto? Alguien que haya sacado alguna perspectiva, alguna idea, alguna noción. ¿Qué entendemos por absoluto? Jóvenes, se nos va el tiempo, por Dios, contesten. Ay, ay, ay. Es que hacer de otra forma con ustedes. A ver. A ver, Jan, ayúdeme.
La idea del absoluto es lo que el hombre busca para obtener conocimiento según un procedimiento razonable. ¿Cómo es lo que busca? ¿Pero qué es lo que busca? Conocimiento busca. ¿Pero qué? ¿Por qué es absoluto esa búsqueda? ¿Alguien más? Definición de la idea de absoluto. A ver, vamos viendo. Albuja. Como llegar al conocimiento, pero que sea como irrefutable. Es que no sé cómo explicar. Tengo la idea, pero no sé cómo explicar. Vamos, ¿qué idea tiene? Deme su idea. Como algo irrefutable, algo que esté comprobado y ajá. Ya, ha puesto algo importante, algo irrefutable. ¿Qué nos da toda esta perspectiva de la idea del absoluto? Esa búsqueda del concepto de Dios, del concepto del bien, de la razón. Algo irrefutable, algo que no se contradice. Es la búsqueda de algo que no se va a contradecir, que va a ser absoluto, es decir, que no tiene contradicción. Ya, primer punto importante. Vamos a ver qué nos dice Daniela Zárate. ¿Qué, qué es lo suficiente de sí mismo? O sea, que no necesita depender de algo. Bueno, ya, como dice en el diccionario, que existe por sí mismo, que es incondicional, que no depende de algo, que es por sí mismo. ¿Qué decíamos en el mundo de las ideas de Platón? La idea es por sí misma, no depende de que nadie la piense, está ahí, existe. La idea de bien, la idea de lo bello. Y eso es lo que yo debo alcanzar por medio de la razón, lo que realmente son las cosas, no lo que los sentidos me presentan. Entonces, alcanzar lo absoluto es realmente alcanzar eso que no cambia, que permanece, que siempre está ahí, que tiene una misma perspectiva, que no muta. ¿Qué es la idea de lo absoluto? Realmente la idea del absoluto, sintetizando lo que han dicho sus compañeros, es aquello que existe por sí mismo, que está ahí, que permanece y que no va a cambiar, como el concepto de Dios, como la idea de Dios. Dios es permanente, no cambia, no muta, siempre va a ser lo mismo. Por lo tanto, la idea de la razón como lo absoluto quiere decir que alcanzo la razón por la búsqueda de ese conocimiento. Por medio de la razón alcanzo ese conocimiento, pero es una búsqueda en sí mismo, porque la razón no va a cambiar, no va a mutar, va a permanecer. ¿Y qué razón? La razón propiamente europea, es decir, el pensamiento filosófico, el pensamiento científico. Por lo tanto, los europeos consideran que todo pensamiento que esté por fuera de la ciencia, por fuera de la filosofía, por fuera del análisis, no es razón, no es conocimiento. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Qué es la idea de lo absoluto? Entonces, es aquello que existe por sí mismo, que no tiene una condición anterior, que permanece, que siempre está ahí, y ese conocimiento nos lleva, perdón, esa idea nos lleva justamente al conocimiento. Si nosotros nos planteamos, por ejemplo, ¿qué entendemos por conocimiento? Lo que revisamos en clase, que es por lo general la matemática, la física, la química, la ciencia en general, algunos estudios historiográficos que son parte de las ciencias sociales, pero la ciencia, eso estudiamos. ¿Qué pasa con ritos, con creencias, con mitos? Las dejamos de lado. ¿Por qué razón? Porque buscamos la razón como lo absoluto, como como aquello que nos permita alcanzar el conocimiento. Y el conocimiento únicamente es el conocimiento científico, filosófico, es decir, el conocimiento europeo. Algunos han sido críticos frente a esta perspectiva, sobre todo la filosofía latinoamericana, que cuestiona la idea de lo absoluto y sobre todo la verdad absoluta,
que exista solo una verdad. El pensamiento filosófico critica la verdad absoluta. Porque bajo la perspectiva del absoluto, es decir, que la búsqueda del pensamiento debe ser algo que permanece, que siempre está ahí. Por ejemplo, el concepto de bien. Para Platón, el concepto de bien está en otro mundo y ese siempre permanece, nunca cambia, nunca muta. Pero eso nos hace creer que existe algo como la verdad absoluta, un criterio que siempre es permanente, un criterio o una verdad que no va a cambiar nunca. La filosofía latinoamericana critica esta perspectiva. Todo sistema de pensamiento que intenta proporcionar algo verdadero es representación de una realidad, de una perspectiva. Siempre depende de un lugar, de una situación, no es algo permanente. Ha sido siempre la crítica desde el pensamiento latinoamericano y dentro de algunas perspectivas a la idea del absoluto. Si nosotros entendemos por absoluto aquello que permanece, aquello que no cambia, aquello que no muta, entonces la crítica será a eso, a esa perspectiva, y sobre todo a la razón como absoluto, porque la razón que nos permite alcanzar el conocimiento puede ser de distintas formas. Ustedes pueden entender a través del juego, pueden entender a través del arte, pueden entender a través de los sentidos, pueden entender a través de la reflexión. Es decir, que hay diferentes formas de alcanzar el conocimiento. En cambio, la idea del absoluto propiamente europea considera que solo su criterio, el de la guía de las ciencias, es el que nos permite alcanzar verdades y que las verdades deben ser absolutas, que no deben cambiar, como el concepto de Dios, que permanece siempre, que no cambia, que no muta. Esa será la crítica del pensamiento latinoamericano, a esta postura del pensamiento como absoluto, como aquello riguroso que se debe alcanzar. No se olviden esto que estoy planteando y no se olviden contestar la pregunta, por favor. La pregunta nos permite sintetizar solo de lo que han visto, por ejemplo, concepto de Dios, concepto del bien, la razón, esto que no cambia, que permanece, como la idea de Dios, que es omnipresente, omnisciente, es decir, que siempre está ahí, que es la totalidad, que es lo uno. Es realmente la idea del absoluto, la idea del absoluto como totalidad y sobre todo como verdad absoluta es la crítica que dará la filosofía latinoamericana, porque no puede ser algo absoluto, siempre cambia, no permanece. Bien, jóvenes, vamos a cerrar con esto, voy a tomar lista y con eso cerramos.